Las flores del mal de Baudelaire, con sus carroñas poéticas y su naturaleza malhadada. Camus con su peste, castigo divino, como castigo divino es también nuestra humanidad misma. O José Revueltas, con esos avatares desbordados y desbordantes de la naturaleza, frecuentemente asesinos. He ahí algunas cumbres más bien borrascosas de la literatura. Y es que cuánta necesidad tienen los escritores de la naturaleza. Sin ella, no habría villano paradigmático. Esta es una emisión del Letrero, desierta, lluviosa y nevada. Comenzamos. He aquí una emisión del Letrero anegada. Así, en el reportaje de José Ramón Ruiz Sánchez, quien dice, después de mí, el diluvio. Un programa con arenas movedizas, cortesía de Diego Rabase. Y un programa en el que truenan rayos y centellas, pero eso sí, shakespearianos, como los describe nuestra jefa de información, Tania Huntington. Desafiando tormentas de arena, ventiscas, nevadas y chubascos, se presentan aquí la escritora Viviana Ben-Shushan en aparición instantánea. También la actriz Ilse Salas, quien nos mostrará que los desiertos de Roberto Bolaño son transportables a todas partes. El chef Enrique Olvera encarará no solo los ingredientes, sino los elementos mismos para presentarnos una pieza basada en el cielo protector de Paul Bowles. Y también se guarecen del mal tiempo aquí, en el Letrero, el escritor Antonio Ortuño y el editor Jorge Lestrade. Esto es El Letrero. Ojalá que no nos empapemos. Capitán. Capitán José, ¿está usted bien? Cabo Rabasa, ¿qué pasó? ¿Qué nos pasó? Naufragamos. ¿Qué alcanza a ver? Es una sirena leyendo un libro. Esa sirena yo la conozco. Es Tania Huntington. ¿Qué ocurre cuando el clima se vuelve metáfora? Un día soleado pasa a significar la felicidad y una tarde lluviosa, la tristeza. En Shakespeare, las tormentas no son pronosticadas, sino que pronostican, desatando las tragedias humanas. La de Julio César es un aviso del golpe de estado inminente, mientras que en La Tempestad, la tormenta que conjura el mago Próspero en la primera escena atrapa a sus enemigos en la misma isla donde lo exiliaron. En El Rey Lear, los truenos que acompañan el deambular del monarca por la intemperie anuncian la pérdida de su autoridad, usurpada por dos hijas malignas, y la insignificancia, en última instancia, del poder de un rey comparado con el de la naturaleza. En la época isabelina, las tormentas exteriores e interiores estaban ligadas no solo por la pluma de Shakespeare, sino por las creencias del momento. Los rayos y centellas atmosféricos tenían que ver con el humorismo, y no me refiero aquí a la comedia teatral, sino a los 4 humores que definían el carácter humano según pensaron los médicos de Europa a lo largo de más de 2000 años. Según muestra la antología Riverside de las obras de Shakespeare en un diagrama del vidrio óptico de Walkington, publicado a mediados del siglo XVII, estos 4 humores son, y juro que no me lo estoy inventando, sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, asociadas respectivamente con la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Todos poseemos algo de estos temperamentos que tiene que ver además con la niñez, la juventud, la edad adulta y la vejez. El ser humano sirve como un microcosmos de tanta cuadratura,
pero nuestro horóscopo hace que uno de ellos prevalezca. Los seres gobernados por la sangre se describen como templados y húmedos. Son valientes, esperanzados y amorosos porque tienen mucho corazón, pero también son irresponsables. Ah, Romeo, Romeo, ¿por qué eres Romeo? Los que se rigen por la bilis amarilla son de verano, es decir, templados y secos, es decir, coléricos. Son idealistas pero enojones porque su órgano central es el hígado, acompañado por la vesícula. Son violentos, vengativos y ambiciosos. Aquí podemos pensar en las rabietas inolvidables de Otelo o la señora Macbeth, o Ricardo III, que acabó ofreciendo su reino al que le diera un caballo. Los de bilis negra son gobernados por lo frío y lo seco, y son melancólicos. A lo mejor, su depresión cunde en que son representados por el humilde vaso. Son lentos, pálidos y cobardes. Su pregunta existencial, igual a la de Hamlet, consiste en ser o no ser. En cuanto a los flemáticos, se encuentran permeados por el frío y la humedad del invierno. Calmados e indiferentes, actúan con el cerebro y el pulmón. Son introspectivos, sentimentales y glotones. O sea, como Falstaff, el bufón de Enrique IV. Así fue como en la época de Shakespeare, la naturaleza se volvía indicio de lo humano en aquel escenario que englobaba a todo el mundo. Y ahora, en nuestros tiempos, mientras los cambios climáticos van produciendo tormentas cada vez más extremas, ¿cuál será el pronóstico para nuestra civilización? Esto es un horror. No hay absolutamente nada. Esto es una isla desierta. Pero, ¿hueles? ¡Qué delicia! Sí, huele muy bien. Es Enrique Olvera. Está cocinando un manjar que tiene que ver con el cielo protector. No moriremos de hambre. Aquí levantó su propio vasito de té. Estaban llenos de arena, así fue como tomaron el té en el Sahara. Soy cocinero y me llamo Enrique Olvera. La cocina no es algo que tú escoges, sino que te escoge la cocina a ti. Es un tema de personalidad, entonces desde chavito pues me gustaba meterme a la cocina. Tampoco es que yo de niño dijera yo voy a ser cocinero de grande. Yo creo que eso más bien lo tuve claro ya en la preparatoria. Como a los 15, 16 años ya sabía que me gustaba mucho la cocina y que a eso me quería dedicar. El restaurante donde estábamos, que se llama Puyol, es mi primer hijo. Llevamos 11 años acá. Y es pues básicamente digamos que el centro de todos los demás negocios que tenemos, que en realidad suena como si fuera un grupo gigantesco, pero en la realidad no lo es. Tenemos un par de tienditas, aquí en la esquina una sanduichería que se llama Eno, otra tienda en Virreyes, damos clases de cocina aquí en Puyol los sábados y los martes, y tenemos pues una mini empresa de banquetes que servimos eventos chiquitos como de 20, 30 personas. Pues lo que me pidieron es que nos van a mandar un texto literario que me enviaron ya desde hace tiempo y que quería que lo reinterpretáramos o que pusiéramos un plato que creamos que va con el texto. El texto se llama The Sheltering Sky y es de Paul Bowles. Cuando llegaron a la cima estaban muy cansados y dijeron, descansemos un poco y luego prepararemos el té. Pues en el plato lo que vamos a hacer es una ensalada frita, que eso es algo, digamos, que relativamente nuevo. Entonces lo que hacemos es una ensalada de quintoniles con un poquito de aguacate y queso, meterlo a capear en frito. Entonces tienes una textura muy, muy diferente y se sirve con un té de jitomate. Entonces en el texto estaban tomando té en el Sahara y si así se toma el té en el Sahara, pues esta sería la manera de tomar té en Ciudad de México. Vamos aquí al ladito a nuestra cocina de producción para aventarnos el plato. Vamos. Vamos.
En términos funcionales, el mayor problema de Harvey, o algunos dirían su conflicto con la perspectiva consensual de la realidad, partía de la creencia mágica obsesiva de que poseía habilidades especiales para el control de los fenómenos climáticos y de que, por ende, había sido contratado como agente secreto por la Academia Real de Meteorología, un instituto cuya existencia acabaría por confirmar la perspectiva consensual de la realidad, lo cual me sorprendió en aquel momento. Según Harvey, la Academia Real se dedicaba a mantener los elementos de imprevisibilidad y azar dentro del clima. ¡Ay, qué rico! No debía haber comido tanto, pero qué delicia. Estaba buenísimo todo, capitán. Con razón dice Antonio Ortuño que eso de la isla desierta es un mito. Aquí hay de todo. Ay, y es un buen catador de vinos, el Ortuño. Será por eso que siempre termina bebiéndoselos el canijo. Pero también tiene buena conversación. Eso es lo que he oído. Mira, para muestra, basta un botón. Ve esta entrevista. Antonio, tus dos novelas, Recursos Humanos y Ánima, bastarían para disuadir a cualquiera de cualquier empeño profesional que pudiera proponerse. Tienes una mirada pues muy hostil, muy desencantada del mundo del trabajo. Y sin embargo me asombra, conociendo tu biografía personal, que no eres uno de esos escritores que vive en su estudio consagrado a los libros y a la escritura, sino eres alguien que siempre ha tenido un trabajo. Es decir, ¿por qué someterte a algo que aparentemente, o cuando menos a tu yo literario, le molesta? Porque a mi yo personal, le cae mucho mejor a la gente que trabaja, ¿no? Soy un poco alérgico a los perezosos y nunca le he terminado de creer a mis amigos que muy elocuentemente hacen elogios de la pereza y elogios del artista subvencionado y consecuentemente elogios del mecenas, ¿no? Trabajo como desde los 15 años y francamente pues es algo que me ha ayudado, digamos, a perfilar una percepción literaria, esa necesaria fricción con la realidad, ¿no? Incluso recientemente he vuelto a utilizar el transporte público porque creo que a un narrador específicamente, quizá a otro tipo de escritores no les conviene tanto la calle, pero creo que un narrador no debe ser el habitante de una biblioteca todo el tiempo, sino que debe equilibrar un poco la biblioteca con el metro. ¿Qué le ha dado a tu literatura ese encontronazo cotidiano con el principio de realidad? Yo tengo una debilidad por la sátira, ¿no? Y la sátira... Hombre, ha quedado claro. Exige calle, pues. No solo no puedes estar de espaldas, sino que tienes que estar casi parado a mitad de la calle, viendo qué es lo que pasa, ¿no? Para mí es una necesidad porque es el tipo de cosas que me parecen más interesantes, ¿no? Alguien me preguntaba que por qué hay más de cineastas y no de escritores. Porque imagínate 200 páginas de historias sobre escritores. Que no me imagino nada más potencialmente tedioso que 200 páginas de historias sobre escritores, ¿no? Podría ser leída Ánima como un libro también sobre el medio literario, es sobre el medio cinematográfico, se entiende que conoces bien el medio cinematográfico, funciona en alguna medida como un roman à clé, con una clé bastante fácil, es decir, es bastante fácil identificar quién tiene su correspondencia en quién en la novela, pero también podría ser una metáfora del medio literario, ¿no? No son demasiado distintos el medio literario y el medio cinematográfico. No, definitivamente no, y digo, tienes toda la razón en el sentido en que incluso puede ser de pintores, pues de artistas plásticos, que logran alcanzar esas cotas de glamour de los cineastas. En la literatura, afortunadamente, eso prácticamente no existe. No hay una imagen que me aterrorizaría más que una alfombra roja de escritores. El cine se las puede permitir, porque el cine, menos enfrente de las pantallas, tiende a haber gente agraciada. Se trataba de hablar de la creación, pero no como este asunto casi teológico, en donde nos presentan los requiebros morales y las catarsis del creador, sino de esa otra parte que es más mezquina y mucho más terrena, ¿no? ¿Los creadores son peores personas? Yo creo que la diferencia es que no son estos seres singulares que a veces se nos vende la idea, ¿no? Como de iluminados, como distintos a todos los demás y dotados de unas circunstancias particulares, y a veces incluso por las posiciones públicas que adoptan, como privilegiadamente sensibles ante las cuestiones sociales, más solidarios que el resto, etcétera, ¿no? Yo creo que son exactamente igual a los paleteros, a los revolvedores de cemento, realmente, en lo bueno y en lo malo, ¿no?
¿Tú eres un moralista disfrazado de amoral como escritor? Yo soy un moralista, querría serlo, el sentido que se lo solía dar en Francia al término, ¿no? Es decir, no un moralista entendido como un señor regañón, ofendido y ultraconservador que está en un pedestal como Catón el Viejo, sino alguien que está interesado por los caracteres, ¿no? Desde luego, si ser moralista significa pues tener la agudeza de la Rochefoucauld, pues feliz de la vida, ¿no? Que me lleven amarrado a ello, ojalá. ¿Eres un misántropo? Más literariamente que personalmente. ¿Y cómo divides? Es la segunda vez que me escindes el yo literario del yo personal. Porque que no son uno solo. Que... En mi caso, no, yo A soy ver. un absoluto esquizofrénico en ese sentido. Me parece que el yo literario necesariamente tiene que ser más agudo y tiene que ser mucho menos condescendiente, pero sería imposible vivir si odiara a todo el mundo, ¿no? Ojalá y me ayudara a ser un poco más empático como persona, aunque como escritor no lo sé en lo absoluto, ¿no? ¿Es mejor no ser empático como escritor? Creo que es bueno tener 2 o 3 pasos de distancia como escritor para tener un poco más de perspectiva sobre las cosas. ¡Qué calor! ¿Qué momento nos metimos en este desierto blanco? Agua. Agua. No queda nada. Se nos están agotando las provisiones. Esto es el apocalipsis. No, estás delirando. Viene el diluvio. Es mi reportaje. El cuento es así. Un día los pecados del mundo se acumulan y el dios o los dioses socios deciden castigar a los impíos. Hay destrucciones por aire o por terremotos en el ciclo de los mundos que representa la piedra del sol. Mucho más popular resulta el fuego. De hecho, la plástica derivada de los textos proféticos, educación apocalíptica enraizada en la mitología hebrea y cristiana, con la madurez técnica de las narrativas visuales en los días más tremendos de la Guerra Fría, crearon un paisaje de hongos atómicos en todas las superficies de la cultura pop. A pesar de toda la ciencia ficción, como la bautizó Guillermo Cabrera Infante, la muerte por agua sigue teniendo un mayor peso literario. Un día empieza a llover y durante la noche no escampa, pero tampoco al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Poco a poco los ríos se desmadran, después los valles bajos se vuelven lagos, los istmos se borran, las montañas se vuelven islas, luego todo es mar. Sobreviven un puñado de elegidos en una nave precaria pero suficiente. Luego vuelven a fundar el mundo. Y claro, se equivocan de nuevo y por lo tanto son de nuevo castigados. Pero así es el agua. Solo limpia las cosas por un rato. Después vuelven a ensuciarse. Pero el cuento puede ser otro. Creo que uno de los grandes méritos de la literatura de Franz Kafka es haber logrado una nueva fascinación en torno al cuento del castigo. De hecho, la trama maestra de su ficción es precisamente el castigo de alguien que no entiende cuál ha sido su pecado. En sus mejores textos, el castigo consiste sobre todo en tratar de darle sentido a un castigo futuro, imaginario, pero cuya postergación, su amenaza, es muchísimo peor que padecerlo. Entonces me gusta pensar en qué hubiera pasado si Kafka hubiera escrito su versión del diluvio, o en qué pasará cuando alguien lo haga. El cuento comenzaría con un cielo tan negro que ya no se puede separar la noche del día, un cielo de lluvia en tiempo de lluvia, el agobio barométrico, los rayos, los truenos, la certeza en los huesos de alguien quien ha dejado su casa y sus ocupaciones para instalarse en un barco absolutamente terminado. Conforme avanza la lectura se va revelando que no es poco lo que lleva viviendo en su barco salvador, que es una obra que ha comenzado prácticamente desde la infancia, y que la vida que salvará no tiene ningún sentido, sino ser la de quien habrá sido salvado del diluvio. Mientras esto sucede, habrá que releer el hermoso capítulo en que un insecto cuenta el diluvio bíblico en la historia del mundo en 10 capítulos y medio de Julian Barnes.
Bueno, pues para la ensalada del señor Bowles lo que tenemos es básicamente unas bolitas de quintonil, es lo que me refería hacia la ensalada. Entonces, el quintonil es un quelite que hay que blanquearlo. Crudo no sabe nada bien, entonces hay que blanquearlo en agua hirviendo, dejarlo hasta que esté bien suave, lo retiras del agua, lo metes en agua fría para refrescarlo, lo sacas y lo picas. Después lo mezclas con un poquito de queso de cabra, la proporción es más o menos 3:1, es decir, 3 partes de quintonil por 1 parte de queso. Entonces acá lo que tengo es una masa para capear. Nosotros ahorita utilizamos harina y agua, pero pueden utilizar la receta que a ustedes más les guste. Clara de huevo, como la de los chiles, también funciona. Y lo que vamos a hacer en este momento es, pues básicamente capear las bolitas de quintonil con la masa. Pero mientras también les explico los demás ingredientes rápidamente. Chile poblano, todo el mundo conocemos el chile poblano. Lo único que hay que hacer es sacar unas rebanadas finas, quitarle las semillas. Cilantro criollo, este es un cilantro salvaje. Entonces, a diferencia del cilantro normal, el que todos conocemos, el que venden en los mercados, este tiene un sabor mucho más potente. Después vamos a tener un epazote en brote. El brote también me refiero a un brote, básicamente es cuando la planta está naciendo, entonces tiene un sabor mucho más intenso que el epazote normal. Polvo de chiles secos. Aquí nosotros mezclamos nuestros propios chiles, entonces esta es una combinación de pasilla con ancho y con la merma que tenemos. Los sacas, los tuestas, los mueles y haces una especie de polvo. Aceite de oliva, que no puede faltar nunca, ¿no? Extra virgen, de un varietal que les guste. Nosotros nos gusta la arbequina, que es muy frutal. Después tengo acá un poquito de dip de cebolla. Este lo preparamos de una manera muy sencilla. Lo que hay que hacer es poner las cebollas a cocinar en mantequilla, dejar que se pongan bien dulces. Esto tarda aproximadamente un par de horas y después se licúa y se le agrega un poquito de miel. Y luego, mientras hacemos esto, lo que voy a hacer es empezar a infusionar mi té también. Este té básicamente lo que hacemos es poner adentro de la tetera o de esta prensa francesa, lo que tengan a la mano en sus casas, ponemos cilantro, laurel, un poquito de clavo, chipotle rallado. Y hacemos este té porque lo que queremos es que el aroma se mantenga dentro de la tetera. Si tú haces, por ejemplo, un caldo y dejas que se cocine un ratote, pues todo se va a quedar en la cocina. Entonces, si los invitados no llegaron a tiempo, pues básicamente se van a perder ese aroma de la cocina. Entonces, básicamente es para hacer el té. Voy a comenzar entonces ya a cocinar o a meterle un poquito más de fuego. Lo que hago es con un palito, ¿no? Con una brocheta, voy a atorar una de las bolitas de quintonil para capearlas. Lo tengo que hacer así porque si no me quemo, ¿no? Entonces, así de sencillo, no crean que es tan sofisticado como parece. Y lo que hago es simplemente cubrir bien todo el quintonil y después me lo llevo de este lado hacia el aceite, hacia fritura. Cuando vayan a freír pueden utilizar un aceite de pepita de uva. Ese aceite tiene poco sabor y resiste muy bien el calor. Y lo que voy a hacer es ponerlo a freír. Entonces empieza a burbujear. El capeado debe ser bastante rápido para que esté crujiente y para que la ensalada quede fría por adentro. Lo que queremos es tener caliente por afuera y frío por adentro. Luego, de este lado, lo que vamos a hacer es básicamente un caldillo de tomate. Ya está preparado, igual como el que hace mi abuelita, su abuelita o nuestras mamás. Básicamente lo que voy a hacer es infusionar esta tetera que tiene cilantro, laurel, clavo, tiene chile de chipotle rallado. Lo voy a infusionar con este caldillo para que se mantengan los aromas allá adentro. Bueno, entonces lo que voy a hacer es dejar que se infusione. Esta es la primera parte del proceso y ahorita regresamos. Capitán Joserra, ¿En qué momento nos perdimos en este desierto? no quiero morir. Yo espero tener una instantánea más con Vivian Abenshushan. Yo soy Vivian Abenshushan, soy escritora, editora, ociosa, lectora de tiempo completo y últimamente adicta a Internet. Soy escritora porque no me gusta trabajar, fundamentalmente no me imagino la vida, nunca me la imaginé, ni siquiera en la adolescencia, que era una estudiante bastante nerd, despertándome todos los días a la misma hora para ir a rendirle cuentas a un jefe tiránico.
Para mí escribir es estar fuera del tiempo. Cuando escribo nunca miro el reloj. Generalmente pasan las horas sin que yo me dé cuenta. Creo que es la forma más placentera de vivir. Últimamente mi placer más culpable es pasar varias horas del día, horas que le quito a mi compañero, a mi esposo, a mi hijo, a mi escritura, a mis lecturas, pero que se ha convertido en una auténtica adicción y en ese sentido tiene un lado placentero, que es leer blogs, leer en internet, que genera formas de lectura enteramente distintas y que me parece que están muy asociados a un género que disfruto mucho, en el que me siento además como escritora más cómoda, que es el ensayo. Creo que el blog le dio al ensayo un lugar donde justamente puedes saltar de un lado a otro, donde las digresiones que permiten los links y las ligas y demás son naturales y que tú vas generando a través de esa lectura dislocada y fragmentaria otro texto, ¿no? También confieso, ha sido una sesión de confesiones dolorosas, que después de haber sido una enemiga del Twitter, supongo que porque conozco mi naturaleza adictiva, no que yo sea adictiva para los demás, sino que las cosas se me vuelven fácilmente adictivas, empecé a escribir, me convenció Cristina Rivera Garza, y muy pronto descubrí un placer verbal inédito, ¿no? Y en alguno de los tweets que escribí hace poco digo que me sentiría bajo la gracia de la escritura automática en Twitter si no fuera porque me tardo 15 minutos en cada tweet, ¿no? Me pregunto realmente si no me estaré convirtiendo en otro tipo de escritora. O sea, estoy en un momento en el que no sé si ya la página sigue convenciéndome por completo, pero como todo es un laboratorio ahora, todo es bastante imprevisible y lo único que siento es como una enorme inquietud, una enorme curiosidad crítica también, porque hay cosas que me parecen bastante nefastas, ¿no? Como el opinionismo gratuito, la reducción del pensamiento a la pura doxa, ¿no? A la pura ocurrencia, en fin, o sea, también hay cosas, por eso hablaba de las cualidades y de los desastres también de la escritura automática. El ensayo personal, que es el ensayo que más me interesa, es siempre una exploración en esos terrenos peligrosos, sinuosos, de uno mismo, pero que en última instancia buscan universalizar la experiencia personal, ¿no? La lectura tiene que ver también con un placer, ¿no? Y la escritura también tiene que ver con ese placer de la lectura. A fin de cuentas, el escritor es el primer lector de su obra, ¿no? Aunque haya en esa lectura una relación conflictiva, no siempre placentera, siempre hay un poco de decepción, de ansiedad, de no haber alcanzado lo que originalmente imaginabas que ibas a escribir, ese abismo que nunca se termina de contraer o de controlar o de atravesar completamente. ¿En qué momento abandonamos el desierto y llegamos a esta tundra? Los cambios climáticos son cada vez más bruscos. Fue usted el que lo dijo.
¿Alcanza a ver algo, Cabo Rabasa? Sí, una mujer muy hermosa y me está viendo. No veo que se mueva. Es que es la mujer de arena. La mujer de arena, del escritor japonés Kobo Abe, es una de las novelas japonesas más leídas y celebradas de las últimas décadas. La trama es sencilla pero profunda, y bien podría resumirse en el genial aforismo de Kafka que dice: un ave fue en busca de una jaula. La historia gira en torno a un introvertido entomólogo, tan extraño como las especies de insectos que colecciona y disecciona, en su viaje a las insondables dunas de un remoto desierto para cazar un bicho raro. Absorto en su búsqueda, Junpei el entomólogo no advierte las señales que le anuncian el funesto destino que le espera, y en un abrir y cerrar de ojos se ve a sí mismo preso al interior de una aldea en la que los habitantes tienen una misión y solo una misión en la vida: combatir la incesante arena que amenaza con sepultar sus casas día y noche. Hombres y mujeres alternan turnos para sacar con palas, escobas y cubetas la arena que se precipita sobre ellos como una cascada incansable. Como la tarea es ardua y solo puede ser desempeñada por los dos integrantes de una pareja, Junpei es retenido para sustituir al exmarido de una atractiva viuda que hace uso de todas las artes voluptuosas de la sensualidad japonesa para retenerlo en los breves periodos de descanso que se les presentan. Sustraído de toda individualidad, el entomólogo ve cómo sus ruegos se ahogan en los oídos sordos de los aldeanos que consideran que su libertad es un precio muy pequeño que hay que pagar para conservar el equilibrio y la armonía de la comunidad y sus pobladores. A pesar de la impotencia, la rabia y la sensación de asfixio por las que el lector atraviesa en esta obra cumbre de la literatura japonesa, detrás del encierro forzado se advierte la presencia de un aspecto de la condición humana todavía más aterrador: la servidumbre voluntaria. Con el paso de las páginas, la trama comienza a volverse en contra del otrora prisionero y víctima, y observamos cómo Junpei, al igual que la gran mayoría de los hombres y mujeres de este mundo, es el verdadero artífice y creador de la jaula que lo contiene. Después de varios intentos de fuga fallidos y de desesperados esfuerzos por recuperar su libertad, Junpei se somete ante su destino y acepta, como lo hacen la inmensa mayoría de los seres humanos, que la libertad no es sino una angustiante quimera a la que hay que huirle, ya que supone que el último y único responsable del desenlace de nuestra vida no es otro que uno mismo. 2, 6, 6, 6. Santa Teresa. No me gusta esto, capitán. Dicen que es un lugar muy violento en el que desaparecen mujeres. Un lugar horrible. Mejor vámonos, vamos con Ilse Salas al texto gestual, antes de que desaparezca o aparezca en otro lugar. Pero antes, yo creo que vamos a un corte.
Venecia está tan seca. Creo que hay más agua en el lago de Chapultepec. Todo esto es muy confuso. Desde que naufragamos siento que estoy en todas partes y en ninguna. Es la melancolía, Cabo Rabasa. Ya quiero volver a casa, capitán. Tenemos una cita que cumplir. Nos espera Antonio Ortuño. ¿Y habrá buen vino? Seguramente. Tendré que sacrificarme. A diferencia de la mayoría de los narradores de tu generación, no pareces muy interesado en experimentar ni con la forma ni con los géneros literarios. Es decir, escribes novelas que son novelas, cuentos que son cuentos, tu manejo del tiempo es bastante lineal. ¿Por qué? Mucha gente del medio literario discute la pertinencia de la narrativa, ¿no? Se sigue repitiendo hasta el hartazgo esta discusión que a mí me parece absolutamente estéril de si vale la pena narrar algo. Seguimos en un asunto ridículo como del año 81, de llamar anécdota y decir que es solamente un enumerador de anécdotas. Y hay mucha gente que se queda con unos recursos literarios más bien pobres, pues sí, repitiendo ese tipo de esquemas. Hay un viejo ensayo de Jardiel Poncela defendiendo a la pintura, digamos, tradicional, en la que dice que a él le parecía mucho más interesante que un cuadro cubista, pues un cuadro de un juez de la Suprema Corte vestido de buzo, perfectamente realista, pero que presente al juez de la Suprema Corte vestido de buzo, ¿no? Que juegue y que disloque de alguna manera esas formas y esos conceptos. Me parece que la prosa narrativa, que el contar cosas sigue siendo tan pertinente como era el primer día, tiene 5,000 años y no necesita plegarse a lo que le deje de agradar a 15 personas en 15 cafés y a un grupo de profesores en 4 o 5 academias. Tampoco puedo escribir uno como si no hubiera pasado Joyce, como si no hubiera pasado Céline, como si no hubiera pasado Beckett, pues. ¿A partir de qué escribes, Antonio? ¿Escribes a partir de una idea a la que después, digamos, construyes una anécdota alrededor? ¿Escribes a partir de una emoción? ¿Escribes a partir de una anécdota misma que te detona una reflexión? ¿A partir de qué escribes? ¿O de un diálogo con otros libros? De alguna manera como una suerte de tangram, que es un rompecabezas pero con los bordes un poco más afiladitos. Escribo reuniendo como varias piezas, ¿no? A veces voy anotando en un cuaderno como ciertos elementos estéticos que quiero que estén en el texto y escribo tratando de recrear una estética de la que tengo en una mesa imaginaria, digamos, muchas de las piezas que quiero que estén ahí. Una suerte como de atmósfera que a lo mejor no termina por ser la del libro, pero en la que quiero que eso se desarrolle, ¿no? Tengo la sospecha que los contornos de los personajes de Ánima ya estaban definidos antes de que empezaras a escribirlo. Digo, es una sospecha bastante verídica porque toma hechos de experiencia propia y es un libro, ya lo he estado comentando en estos días con quien he platicado sobre el libro, que está escrito, bueno, como una suerte de homenaje a un amigo que murió y que se dedicaba a estos menesteres del cine, ¿no? Y en el intento de recrear o de recuperar un universo anecdótico, estético, una cierta atmósfera de la creación relacionada específicamente con el cine y con un cierto tipo de cine específico, ¿no? Pero, insisto, hablabas hace rato de novela en clave. Yo realmente pienso que eso no tiene mayor importancia porque es... No, lo hace divertido y morboso. Lo hace divertido y morboso en cierta medida, pero me parece que antes que nada y mucho más allá de identificar a A o a Z, es un libro que está fundamentalmente escrito en contra mía, ¿no? Para mí, y desde mi punto de vista, se trata de poner en perspectiva a esta figura del joven talento, de la joven promesa, reflejado en esa llena que es o que tiene que ser en muchos sentidos, ¿no? Justamente hacia ahí va mi última pregunta. Llama mucho la atención lo extremadamente y lo pertinente y pertinazmente cruel que eres con esta obsesión que tenemos los mexicanos por el reconocimiento del extranjero. Y no deja llamar la atención que en la cuarta de Forros de Ánima aparece citado que ha sido seleccionado como uno de los 35 mejores narradores en lengua española por la revista británica Granta. ¿Cómo incide sobre ti ese mundo? ¿Qué relación tienes con ese mundo de los reconocimientos en el extranjero que se empieza a acercar a ti? Vuelvo
a acogerme al argumento de la esquizofrenia. Yo escribo sentadito en mi estudio, en una computadora bastante pequeña, que se está haciendo vieja poco a poco, que en su momento fue una gran computadora. Y escribo porque me da felicidad escribir. Es algo que suena extraordinariamente naif, pero que es verdadero, porque me divierto haciéndolo. Escribo con la esperanza de molestar a ciertas personas y con la esperanza también de darles una suerte de alegría a otras personas. Lo otro ocurre en otra parte. Sería bastante hipócrita que yo dijera que me sienta mal y que me siento culpable y terrible de recibir alguna especie de reconocimiento o espaldarazo. Desde luego que no, lo agradezco en la medida en la que pues acerque lectores a lo que escribo, ¿no? Pero fuera de eso tampoco es algo que me preocupe o me obsesione o me sienta como que se me va el tiempo si no estoy recibiendo llamadas con mis lentes oscuros y mi gasné, contestando llamadas nocturnas de la Costa Azul y me están ofreciendo un guión o una visita a no sé dónde. Pero cuando las recibes, ¿inciden sobre ti? Inciden sobre la parte que quiere completar la quincena, ¿no? Ah, rica comida, ¿no? Estuvo buena la cata. Hay ricos vinos italianos. Oiga, ¿y si vamos por el postre con el chef Enrique Olvera? Y así aprovechamos y vemos cómo va preparando ese plato que tiene que ver con Paul Bowles. Arre. Bueno, pues vamos a presentar ya el platillo. Tenemos todos los componentes listos para hacerlo. ¿Se acuerdan del dip de cebolla? Entonces este es el primer paso del plato. Lo voy a poner abajo a manera de una cama con una cuchara, más o menos el equivalente a una cucharada. Después lo que voy a hacer es tomar un chile poblano. Le voy a dar una pasada súper rápida en aceite caliente. Esto es para que no tenga un tono tan crudo. Lo dejo aquí abajo del dip. Después lo que hago es quitar la brocheta de la bolita de quintonil y la coloco sobre el chile. Después lo que vamos a hacer es poner bastantes hierbas alrededor. Entonces pongo el cilantro criollo, lo seco también para que no tenga exceso de agua y no vaya a quedar todo aguada el quintonil, si no la fritura se perdería. Entonces lo pongo alrededor, tratando de dejarlo bien esparcido para que tenga siempre en todos los bocados. Después voy a poner el epazote. Como les decía, estos son unos brotes de epazote. Es un epazote tierno, ¿no? Entonces cuando van naciendo, básicamente tiene esta forma y usamos estos brotes porque tienen un sabor mucho más intenso. Y después vamos a terminar, como toda buena ensalada, con chile seco en lugar de pimienta y un poquito de aceite de oliva, de esta arbequina, también alrededor. Y luego llega con el té de tomate para recordar igualmente a nuestro amigo Bowles, y le vamos a aventar tantito té a la bolita de quintonil. Y con eso acabamos. Tenemos nuestra ensalada frita de quintonil y queso de cabra. Dorothy atrapó por fin a Toto y comenzó a seguir a su tía. Había cruzado la mitad del cuarto cuando sobrevino un gran aullido de viento y la casa tembló tan fuerte que la hizo perder el equilibrio y de repente cayó al suelo de un sentón. Entonces ocurrió algo extraño. La casa giró 2 o 3 veces. Comenzó a alzarse lentamente en el aire. Dorothy se sintió como si estuviera elevándose en un globo. Durante la caminata, Sam había estado pensando seriamente en la comida,
Ahora que la desesperación de la puerta infrancable había quedado atrás, no se sentía tan inclinado como su amo a no preocuparse por el problema hasta después de haber llevado a cabo la misión. Soy Jorge Lestrade Sadurní, soy editor de libros y de revistas. Además, al cabo de una larga noche de marcha y después de haberse bañado y bebido, sentía más hambre que nunca. Una cena o un desayuno junto al fuego en la vieja cocina de Bolsón de Tirada. Eso era lo que añoraba en realidad. Voy a recomendar El Señor de los Anillos, la trilogía. ¿Por qué lo voy a recomendar? Lo voy a recomendar porque fue una lectura de infancia que detonó mi interés por la lectura. Gollum acababa de escabullirse y se deslizaba a 4 patas por la cama de lechos. Gollum, dijo Sam, ¿a dónde vas? ¿De casa? A ver, viejo fisgón, a ti no te gusta nuestra comida y tampoco a mí me desagradaría un cambio. Lo descubrí en un contexto maravilloso, mágico, un contexto curioso porque es el contexto donde surgió otra trilogía, Entre Cruzamientos. Me refiero a la playa mítica Cacaluta, donde vivió muchos años el escritor mexicano Leonardo da Jandra. Mi papá buceaba en ese entonces y habían buscado una playa semivirgen de difícil acceso, en la que días después, durante el campamento, el hijo de unos amigos de mis padres, Bruno Madariaga, cineasta, nos platicó la historia del Hobbit y yo quedé fascinado por la historia. Y al regreso al DF, yo le insistí a mi papá que por favor encontrara los libros y no encontró el Hobbit. A la venta solo estaba El Señor de los Anillos en esas ediciones de Minotauro viejísimas, sumamente frágiles. Y yo creo que en unas semanas o en un mes terminé, o en un verano, la trilogía. Busqué el Hobbit desesperadamente. Cuando lo encontré y lo leí fue sumamente decepcionante. Aquí lo que hay que hacer es enfrentar al mal. Como en la mítica obra de Tolkien, aquí también hay que enfrentar al poder oscuro de Mordor. La cuestión de la amistad, que está muy bien tejida, fue uno de los elementos que más me sedujo como lector. De la parte inferior de la larga cara colgaba una barba gris, abundante, casi ramosa en las raíces, delgada y mohosa en las puntas. Pero en este momento los hobbits no miraron otra cosa que los ojos. Podemos ir al desierto de los leones o al Chico Hidalgo también, y creo que son contextos muy favorables para una lectura así. Sí. Uno hubiera dicho que había un pozo enorme detrás de los ojos, colmado de siglos de recuerdos y con una larga, lenta y sólida reflexión. Pero en la superficie centelleaba el presente, como el sol que centellea en las hojas exteriores de un árbol enorme. A mí fue una lectura muy útil y muy estimulante, y sobre todo fue un libro que determinó mi interés en la lectura de manera contundente. Capitán, es un goce estar de nuevo en casa. ¿No le gustaban los viajes, Cabo Rabasa? Pero no tan largos, capitán. ¿Qué es lo que más extrañó? La verdad, capitán, mis libros. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, la última novela de Daniel Sada, que me parece uno de los grandes precursores de un género que ahora se ha convertido en pan y agua de todos los días dentro de la literatura mexicana, que es esta literatura del norte, pero que no está circunscrita a un evento o a un entorno de violencia, sino que pretende adentrarse en el territorio profundo mexicano, aquel en el que prácticamente el tiempo no pasa, en el que hombres ven desfilar su vida ante ellos sumidos en un trabajo que los ahoga en una monotonía asfixiante, y cuenta la historia de 2 hombres que un día deciden ponerle un alto a esa vida sin ningún sobresalto y sin ningún devenir. 2 hombres que se sienten explotados por su patrón y al que llevan a unos terrenos lejanos bajo el engaño de que puede comprarlos a un precio de ganga y después revenderlos. Y lo asesinan ahí sin más. Y a partir de ahí se empieza a gestar una especie de tragedia shakespeariana en la que la tragedia no es un devenir lógico, sino un acontecimiento que se precipita sobre 2 hombres que después huyen hacia parajes divergentes, y nos damos cuenta un poco a la manera dostoyevskiana que en el crimen está la penitencia de estos hombres que deberán cargar con una culpa a cuestas, y hay un giro interesante en la novela que hace que la novela de Sada se aleje un poco de estas tragedias clásicas, y es la noción del arrepentimiento. Y los hombres tendrán que enfrentarse a sí mismos. Es un viaje hacia su interior y es una especie de penitencia muy, muy agónica. Suena un libro fascinante. Lo es. Yo, por mi parte, tengo, curiosamente, un libro de un autor norteño también, mucho más joven, Osvaldo Zavala, que
es claramente un lector de Daniel Sada, alguien que admira la obra de Daniel Sada, pero ha derivado su literatura hacia otros territorios. En este primer libro, que puede leerse tanto como una colección de cuentos o como una novela, lo que nos encontramos es una reinvención de escritores. Hay, por ejemplo, un imaginarse el día en que Jorge Luis Borges pierde la vista leyendo en el tren, o hay un convertir a Juan Rulfo en un perrito chihuahueño. Y si este primer libro es un primer libro de ficción, perdura en nuestras estanterías, en nuestras bibliotecas, seguramente será por algo que me parece que debe ser autobiográfico, que es un encuentro tardío con Bolaño. Un encuentro con Bolaño en el Salón del Libro de París, donde el personaje que cuenta cree que va a estar abarrotado, que va a haber grandes filas, ya es el Bolaño de los detectives salvajes, ya ha ganado el premio Rómulo Gallegos, y cuando llega, él es el único que está con Bolaño, y pasa un día completo con Bolaño, van a cenar, y Bolaño le dice, si usted quiere ser escritor de ficción, tiene que resolver este problema. No voy a regalar el problema, porque yo creo que todo este viaje me ha llevado al hambre. Pues ahora que lo dice, ni modo que le diga que no, capitán. Vamos a ver cómo terminó Enrique Olvera. Sobre todo vamos a probar en lo que terminó lo de Enrique Olvera. Bueno, pues tenemos ya lista la ensalada en honor al señor Bowles, apropiadamente servida en un bowl. Esperemos la disfruten. Buen provechito. No se puede hacer literatura expuesto a los elementos. Y es que en el constructo mismo de la narrativa, de la poesía, del teatro, del ensayo, hay una medida de protección. Más vale, sin embargo, que los escritores no se protejan demasiado, porque cuando la literatura es pura protección, desaparece. Esto fue El Letrero. Muy buenas noches.